Vecinos, ¿qué tal? Un gusto estar nuevamente con ustedes en esta segunda charla que nos corresponde en el marco de la ejecución del proyecto Gestores Comunitarios de Seguridad Ciudadana para Chillhuayante. Recordemos que este proyecto fue presentado y es ejecutado por la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Chillhuayante, denominada Chillhuayante y su futuro. Vamos a ver esta charla de capacitación, métodos y técnicas preventivas. ¿Sí? Dos focos y elementos centrales para poder tener una mayor comprensión de lo que es la seguridad ciudadana. Revisemos su contenido. Métodos de medición del delito. Dos esencialmente. Denuncias y encuestas. Vamos a ver qué es lo que significan y las ventajas y desventajas que tienen unos y otros. Vamos a ver también qué es la georreferenciación del delito y tres conceptos que son fundamentales: control, sanción y prevención. Entonces, veamos los métodos cualitativos y cuantitativos. ¿Qué significa uno y otro? En términos sencillos y comprensivos. Como método cualitativo tenemos las denuncias. ¿Sí? Si uno es víctima del delito, lo que debe hacer es denunciarlo. ¿Dónde se denuncia? Se denuncia en las policías, vale decir Carabineros de Chile o la PDI, o bien, ¿cierto?, directamente en la Fiscalía. La denuncia, por tanto, es un método de orden cualitativo. ¿Qué significa esto? Que ve la cualidad o las características que tiene cada delito. ¿Cierto? ¿Qué características tiene? ¿Cierto? Lo caracteriza. ¿Sí? Porque cuando uno denuncia, ¿cierto?, están checando una serie de datos que son características de esto. Y la encuesta, que es un método de orden cuantitativo. Vale decir, lo que busca es medir su cantidad. Vale decir, cuántos delitos se cometen, cuántos delitos se producen en un determinado sector, territorio, ¿me entiendes esto? País, región, comuna, determinada población. ¿Cierto? Entonces, método cualitativo y cuantitativo. La denuncia es cualitativa, ¿cierto? Caracteriza, ¿cierto?, al delito, y la encuesta, que es cuantitativo, vale decir, busca saber la cantidad, cuántos delitos se producen. Definición de denuncia. Algo adelantamos recién. Es una acción formal que realiza cualquier ciudadano al informar sobre la ocurrencia de un delito frente a un organismo policial o judicial, tal como lo decíamos anteriormente. ¿Qué ventajas tiene el poder denunciar? Hay muchas personas que no denuncian por distintas razones, ¿cierto? Pero tiene ventaja denunciar, no solo por el hecho de pretender recuperar el bien que nos haya sido robado, por ejemplo, sino porque tiene otros efectos que son bastante significativos y provechosos. ¿Qué permite, por tanto, y qué ventajas tiene el poder denunciar? Es una información que proviene de una fuente legal y reglamentada, puesto que el dato se toma, digamos, en la Fiscalía o en la Policía de Investigaciones o en la PDI. Las instituciones policiales tienen presencia a nivel nacional, ¿sí?, lo más cercano a la población, sobre todo Carabineros de Chile. Tienen retenes en lugares bastante alejados de nuestra población. El reporte del afectado no es un dato anónimo, ¿cierto?, o sin responsable. La persona que va a entregar los datos respectivos se identifica, ¿cierto?, entrega sus datos respectivos. Por lo tanto, es confiable la información que se está recibiendo por esa vía. La denuncia contempla diversa información. ¿Qué información? Lugar, día, hora, fecha de ocurrencia del delito. La denuncia puede ser georreferenciada. ¿Qué significa esto? Que se puede ubicar en un mapa y buscar lo que se denominan los puntos calientes, o hotspot.
Permite, por tanto, una variedad de análisis del delito en el territorio. Si sabemos cómo, cuándo y dónde está produciéndose esto, permite, por tanto, también orientar el quehacer policial y o judicial. ¿Sí? Nosotros siempre ponemos el ejemplo de que si en un determinado territorio, ¿cierto?, se realizan 10 robos, por decirlo, ¿sí?, y solo se denuncian 2, ¿cierto?, y en otro territorio se realizan 5 robos y se denuncian los 5, el oficial de los servicios, en Carabineros, va a enviar sus fuerzas policiales, ¿cierto?, a el territorio donde hay mayor cantidad de denuncias, que son 5. ¿Sí? Y no en el otro lugar donde hay solo 2 denuncias y donde se hayan cometido 10 delitos. Por lo tanto, es sumamente relevante el hecho de que los vecinos, cada ciudadano, cuando es víctima de un delito, lo denuncie, porque eso además entrega información a la policía para orientar su quehacer de forma efectiva. Bueno, tiene algunas desventajas también la denuncia. ¿Cuáles son estas desventajas? No todos los delitos son denunciados. Por tanto, no nos informa respecto de la totalidad de los delitos cometidos. O, dicho de otro modo, nos informa de modo parcial respecto de la actividad delictual. ¿Qué significa esto? Que existe lo que se denomina una cifra negra. ¿Sí? Se dice que de cada 3 delitos, 1 es denunciado. O sea, podríamos pensar que un 66,66%, ¿cierto?, de delitos no aparecen en la estadística. A eso se le denomina cifra negra, ¿cierto?, un dato que no aparece estadísticamente. Bueno, ¿de qué depende la denuncia? Porque uno puede decir, ¿por qué la gente no denuncia? Muchas veces depende de la gravedad del delito. Alguien dice, no, si lo que me robaron fue poco, voy a perder mucho tiempo, no es relevante, no hago la denuncia. Por lo tanto, la evito. La otra es la percepción de eficacia de la policía. Suelen los ciudadanos decir, mire, la verdad es que poco se saca con denunciar. No voy a recuperar el bien que me sustrajeron. Por lo tanto, no tengo mucha confianza en la eficacia policial. No voy a denunciar. A veces depende también de los seguros comprometidos. ¿Sí? Alguien dice, no, yo denuncio. ¿Por qué? Porque en la medida en que yo denuncio, como tengo un seguro, ¿cierto?, me puedo resarcir del bien que me robaron en la medida en que el seguro, ¿cierto?, de alguna manera me paga, ¿cierto?, porque fui víctima de este delito. Por lo tanto, denuncio. A veces no se denuncia porque hay miedo a las represalias, ¿cierto? Si no, es que fue alguien de por aquí, pueden saber, por lo tanto mejor guardo silencio. A veces tampoco se denuncia porque no se tiene una accesibilidad muy directa también a las unidades policiales. Recordemos sí que en nuestro país, por lo general, Carabineros de Chile tiene una presencia a nivel nacional. Y también depende de las características de las víctimas, ¿cierto? Hay una formación a veces dice, no, mire, independientemente de que me había afectado poco o mucho, yo tengo la obligación de denunciar. Y otra persona dice, bueno, no, si no fue tanto, entonces mejor no la hago. Entonces eso tiene que ver mucho con las características a veces de personalidad de algunas personas. Eso relativiza, por tanto, acaso la denuncia sea realizada o no. Veamos lo que significa ahora la encuesta. Recordemos que la encuesta está dentro de las metodologías que llamamos cuantitativas. ¿Qué significa esto? Significa que, de alguna medida, se mide, ¿cierto? Consiste en la aplicación de un cuestionario a una muestra representativa, vale decir, que represente a una población
vale decir que sean hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, ¿cierto?, que represente a un conjunto de la población, que consulta por la victimización sufrida por los encuestados. ¿Sí? El ejemplo clásico de encuesta de victimización es la encuesta denominada ENUS, Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana, que realiza todos los años el Ministerio del Interior. Esas son típicas preguntas que se hacen telefónicamente, muchas de ellas, y implica a veces preguntas de tipo abierta, que son aquellas que en su formulación no contempla alternativas y uno puede expresar o lo que considere válido respecto a esa pregunta. Y hay tipos de preguntas que son las típicas preguntas cerradas, que contemplan una serie de alternativas, en la cual usted puede marcar una u dos de acuerdo a el instructivo. Es una encuesta, por tanto, con preguntas abiertas y cerradas respecto de la victimización, vale decir acaso usted ha sido víctima de un delito directamente o alguien de su entorno familiar más cercano. Características de la encuesta. Aquí hemos establecido a lo menos 6 criterios que son básicos que debiera tener cualquier encuesta. Lo primero es su validez. De hecho, se dice, debe medir lo que se busca investigar. ¿Sí? O sea, las preguntas deben ser válidas respecto a algo bastante específico, ¿sí?, de lo que se quiere efectivamente saber. En este caso, comisión o no de delitos. La confiabilidad. ¿Qué significa esto? Que sea confiable, que mida de manera estable y coherente lo que busca medir. ¿Sí? Por eso a veces se hacen algunas preguntas que se llaman de control. A veces usted en un cuestionario dice, pero esto me lo preguntaron ya. O hay otra pregunta que es muy similar, ¿cierto? Es para buscar la confiabilidad, la estabilidad de la respuesta que uno está desarrollando. La objetividad, vale decir que debe ser imparcial, no debe ser tendenciosa, no debe inducir de alguna forma de que usted se pronuncia por una u otra alternativa. El cuestionario, vale decir la serie de preguntas que le hacen, debe ser lo más fácil posible, lo más claro, lo más comprensible, asequible, para que usted lo pueda responder fácilmente. La muestra, lo decíamos anteriormente, debe ser representativa de una población objetiva, que haya en esa muestra, ¿cierto?, hombres, mujeres, adultos mayores, ¿cierto?, que representen de alguna manera el segmento etario de la población a la cual se está aplicando este instrumento, ¿cierto? Como otras diversas variables de orden socioeconómicas también podrían ser. Y la tabulación de datos, que también está contemplado dentro de las respectivas encuestas, que es un trabajo de orden profesional, metódico, sistematizado. ¿Cuál es la ventaja principal de la encuesta? ¿Sí? Que de alguna manera muestra, revela lo que es esa cifra negra. ¿Sí? Muestra ese dato que en la denuncia, ¿cierto?, de alguna manera aparece oculto, ¿cierto? Entonces, tiene una ventaja y ambos instrumentos de medición pueden ser perfectamente compatibles y complementarios. Bueno, vamos a ver ahora qué significa la georreferenciación del delito. Un término medio complejo, pero lo vamos a explicar fácilmente, ¿cierto? La georreferenciación, como su nombre indica, significa ubicar en un mapa o en un plano, ¿cierto?, los datos disponibles para realizar análisis de concentración, zonas de alta densidad o zonas calientes, como se le llama, hotspot, ¿cierto?, la frecuencia de los delitos, el desplazamiento de estos y los tipos de delitos que se realizan en un determinado territorio. Vale decir, fijar en un mapa, por tanto,
cómo, dónde, en qué lugar y qué desplazamiento va teniendo estos delitos, ¿sí? Puesto que lo permite, por tanto, esta georreferenciación, poder hacer un análisis más exhaustivo, las policías que conozcan detalladamente el territorio, ¿cierto? Y pueden hacer una labor preventiva más acotada. Y también nosotros como ciudadanos, como vecinos, miembros de una comunidad. Entonces, ¿qué son los sistemas de información geográfico? Ahí dice SIG y GIS, está en inglés y en castellano. Sistema de información geográfico. Componentes. Data o información disponible de los delitos, ¿cierto? La recogida de datos a través de estos cuestionarios, ¿cierto? Se va a vaciar, por tanto, en un plano o mapa, ¿cierto? Que no son físicamente, cuando lo imaginamos así, ahora los planos, ¿cierto?, son de tipo computacional y por lo tanto hay que tener equipos computacionales de alta calidad apropiados para que en este hardware, ¿cierto?, en estos equipos computacionales, poder tener los software apropiados, que son los programas de análisis para georreferenciar el delito, ¿sí? Por tanto, se coloca el dato georreferenciado en el programa específico, ¿cierto? Y se hace análisis de datos. Los mapas son digitales, por tanto, de los territorios estudiados, y la idea es poder tener los profesionales especializados y adecuados para hacer este análisis de georreferenciación, que es un insumo básico para la pesquisa policial, para la prevención y para entregarle algunos elementos preventivos también a nuestras respectivas comunidades. Ámbito de la seguridad ciudadana. Hay tres ámbitos que son sumamente relevantes. Vamos a ver el control, la sanción del delito y luego la prevención la dejamos para el final. ¿Qué son los mecanismos de control y sanción? Son todos los procesos que se desencadenan luego de cometido el delito, ¿sí? En estos participan las instituciones policiales, las judiciales y las penitenciarias. Producido el delito, ¿cierto?, operan estas tres institucionalidades. Algunos de los objetivos de las instituciones de control y sanción, ¿cuáles son? Aquí hemos consignado 5 relevantes. Mejorar la presencia policial preventiva, ¿sí? Si sabemos dónde se cometió el delito, ¿cierto?, no podemos hacer una acción preventiva mucho más eficaz. Coordinar, por tanto, el plan de acción policial. Vale decir, el oficial de los servicios sabe para dónde enviar adecuadamente, ¿cierto?, los recursos que tienen disponibles. Los móviles, las motos, la infantería, es decir, los carabineros de a pie que desarrollan ronda. Reforzar los controles de frontera. Esto específicamente va bien en el caso, ¿cierto?, del tráfico, ¿cierto?, tanto de drogas como otro tipo de elementos a través de los lugares donde existan fronteras. Aumentar la proporción de delitos resueltos, claro, porque los organismos judiciales, al final de cuentas, lo que buscan, ¿cierto?, es resolver positivamente mediante sanción los delitos cometidos. Y fortalecer, por tanto, la infraestructura penitenciaria, vale decir, los lugares donde los delincuentes cumplen sus penas. Y muy relevante es el concepto de prevención del delito. ¿Y por qué yo pongo el énfasis en que es muy relevante la prevención? Porque aquí cumplimos un rol todos. Los principales responsables de nuestra propia seguridad somos nosotros mismos, con el apoyo sin duda de la institucionalidad que cumple un rol al respecto. La prevención del delito, por tanto, es la articulación de un conjunto de acciones que abordan de manera integral las diversas causas y efectos facilitadores del delito. Acuérdense que antes hablamos de los factores de riesgo, ¿cierto? Por lo tanto, aquí lo que se busca en la prevención es
factores de orden preventivos y evitar los de riesgo. ¿Qué busca la prevención de delitos? ¿Cuáles son sus características? Apuntan a la modificación de pautas socioculturales, vale decir, un cambio de hábitos de cada uno de nosotros, de nuestras rutinas, de cómo actuamos, de cómo nos desplazamos, cómo evitamos lugares que puedan ser más riesgosos, conflictivos o mal iluminados, o usamos más bien determinadas vías de acceso o de salida desde nuestras casas hacia nuestro trabajo o de nuestros hijos, nuestros niños a sus centros de estudio. Buscamos la disminución, por tanto, de factores de riesgo, ¿sí? Desarrollamos factores preventivos dentro de nuestra propia familia, dentro de nuestro propio territorio. Y por lo tanto lo que buscamos es promover los factores protectores, que eran los elementos que veíamos en la charla anterior, ¿cierto? Cómo evitamos ser víctimas de delitos. Y por lo tanto buscamos promover la prevención situacional, social y comunitaria. La situacional es la modificación de algunos aspectos de la infraestructura urbana, ¿cierto? La iluminación, un claro ejemplo de esto, ¿cierto? El aseo del entorno, de que se vea más amigable, ¿cierto? También fortalece nuestra percepción de seguridad. La prevención social es modificación de conductas de más largo plazo, educativa, ¿cierto? Desde la más tierna infancia, para evitar ser víctima. Y la prevención comunitaria es el conjunto de acciones que desarrollamos nosotros como colectivo, ¿cierto? Un buen ejemplo de acción preventiva de orden sociocomunitaria es este proceso de formación que estamos haciendo a través de este proyecto con la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Chillán. Por lo tanto, ¿quiénes son los responsables de la prevención del delito? Y aquí como conclusión, como corolario final, ¿cierto? Vamos a decir que todos somos responsables, desde el Estado, ¿cierto?, hasta cada uno de los miembros de nuestra familia. La policía, los jueces, el municipio, el colegio, la junta de vecinos, ¿cierto? Nosotros mismos, cada uno de nosotros somos de alguna manera responsables de desarrollar acciones de prevención que propicien una mayor seguridad ciudadana para nuestra ciudad, para nuestra comuna y para nuestros barrios. Y así estamos poniendo término a esta segunda charla, así que muchas gracias nuevamente por su atención, vecinas, vecinos y dirigentes pertenecientes a la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Chillán. Muchas gracias.